día, ¿cómo andan? Bueno, hoy es otro día. Ayer algunas escenas creo que grabé, poquito porque estuvimos charlando mucho, hasta bastante entrada la noche. Tengo sueño, pero bueno, me estoy yendo a darme la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, como les conté ayer. Esta vez voy en colectivo, así que los voy a llevar conmigo. Me pregunto por qué tanta gente esperando el colectivo un domingo a las 2 de la tarde. ¿Qué onda? ¿A dónde va toda esta gente? Una eternidad más tarde. Bueno, ahí tenemos una gente, no sé por qué hay tanta gente, probablemente sea porque los colectivos no están parando porque vienen llenos. Bueno, tenemos cambio de planes, hay muchísima gente como les mostré esperando el colectivo. Hola, acá, sin anteojos. Así que ahora esperando el Uber que me venga a buscar y me llevé a la rural. Mariana. Sí. ¿Este es los últimos 15 días? No. Dale, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Te molesta si filmo? Esta es la rural en el barrio de Palermo, en Capital Federal. Bueno, ya vacunada en las 2 dosis. Bueno, ya saliendo, vacunada. Vamos a ver si les muestro un poquito de Palermo. Mamá, la cantidad de gente que hay allá. Zarpado. Bueno, no voy a salir a pasear. Hay muchísima gente por todos lados, así que voy a emprender la retirada. Pero bueno, esto es Palermo. Creo que allá pueden ver dónde está o estaba, la verdad que no sé si sigue estando el zoológico, repleto de gente. Para el que no conozca, esto es Puente Pacífico, Santa Fe y Juan B. Justo. Ahora sí, al colectivo. Bueno, estoy de vuelta, ya es de noche, lo mismo que la vez pasada, la verdad que el proceso fue bastante rápido, cuando llegué no había nadie, cuando me estaba yendo había un poco más de gente haciendo la cola para entrar, pero cuando yo llegué no había, entré directo, fue súper rápido, la aplicación como siempre rápida y cero molesta. Estoy teniendo la cámara con el brazo donde me dieron la vacuna, no me duele, por ahora no me siento mal, así que crucemos los dedos que con esta segunda dosis no tenga eventos adversos como si tuve un poquito con la primera. Veremos mañana a ver cómo pasa la noche y nosotros nos vemos mañana. Al día siguiente. Buen día, ¿cómo están? Hoy es lunes, estamos arrancando la semana, está costando un montón. Ya, de hecho, me puse un poco de maquillaje como para levantar un poco el día. Y se me acaba de ocurrir que no hay mejor día que un día que te cueste tanto para activar el día y la semana, hacer algo rico para desayunar. Y se me acaba de ocurrir, por supuesto, que qué mejor que para activar este día, un lunes tan lunes, activarlo con un desayuno rico. Así que ahí les muestro que estoy preparando. Esta es la marca del waffle, bueno, está mojado para poder reciclarla después. Es la edición vegana de este waffle, así que vamos a ver qué onda, ahora les cuento. Bueno, he liquidado ese waffle, le puse una especie de salsa de manteca de maní con canela, bueno, la hice un poco más líquida con un poco de leche, quedó muy buena y con una banana arriba. Así que buen desayuno y ahora a ponerle energía a la semana. Y sí, estoy trabajando desde la cama. Bueno, se hace lo que se puede. Una deuda con la sociedad más tarde. Por si no se nota por la cara de muerta que tengo, hace un par de días que me siento bastante mal. Estoy muy congestionada, no me duele la garganta. Un poquito de tos, pero muy poquitito. Yo creo que es un resfrío, pero bueno, una vez más voy a ir a testearme por las dudas. Así que nada, me voy a ir, estoy como muy cansada.
Honestamente no creo que sea corona, si lo es, la verdad que lo estoy pasando como un resfrío, un poquito más fuerte que otro por ahí, pero bueno, vamos a ver, me voy a hacer el test por las dudas para quedarme tranquila, sobre todo porque en teoría mañana me iba a juntar con mi ahijado, probablemente eso no suceda, pero por las dudas me quiero quedar tranquila y hacerme igual el testeo. Por ahí les muestro un poquito del camino, estoy yendo a otro lado porque movieron la unidad de testeo móvil y si no les cuento a la vuelta. Llegué al punto de testeo móvil, no encontré la camioneta por ningún lado, le pregunté a un policía y me dijo no, mira, no sé qué pasó, pero está puesta en la página y no vinieron en toda la semana. Así que me mandó a otro lugar, me estoy yendo al hospital, que es donde estoy segura de que va a estar. Gracias, Larreta. Una eternidad más tarde. No tengo idea de dónde tengo que ir, pero llegué. Bueno, mi cara es de éxito total, como para salir a modelar, diría yo. Bueno, obviamente he vuelto súper cansada, mal, caminé un montón, indignada con que el puesto de testeo móvil del gobierno de la ciudad no estaba donde se suponía que tenía que estar. Y no solamente que fue algo de, bueno, hoy no pudieron ir porque no sé qué, no, el policía me dijo que no fueron en toda la semana. Así que no es que fue un cambio de último momento y no llegaron a actualizar la página, no están. Así que mucha bronca, pero bueno, gracias Larreta por hacerme caminar tanto, que me hace bien, pero no cuando me siento así de mal. Terminé yendo al hospital, al Álvarez, no había mucha gente, habría 4 o 5 personas delante mío, estuve un rato esperando, te hacen una consulta más médica preguntándote, que en la unidad de testeo móvil solamente te preguntan si es por trabajo que te testeás, porque tuviste un contacto estrecho o si tenés síntomas, pero no te hacen ningún tipo de cuestionario. Acá en el hospital te atiende, calculo que es un médico o algún enfermero, preguntando los síntomas, desde cuándo, si tuviste contacto estrecho con caso positivo, otro tipo de cosas referida al cuadro que estás cursando. Nada, esperé un rato más y me hicieron el hisopado, un poquito más molesto, debo reconocer que el de la otra vez. Tomó un poquito más de tiempo, pero súper tolerable. Oficialmente no le tengo más miedo a los hisopados. El que me hice la otra vez era testeo rápido, digamos, era un test de antígenos. En este caso te hacen el test de antígenos y además te hacen la PCR, que obviamente es la que tiene mayor sensibilidad o el resultado más confiable, si no quiere decir. Pero bueno, también es el resultado que tarda más tiempo. Yo calculo que es un resfrío nada más. Ya tengo como la voz un poco tomada también. Pero bueno, si no llega a ser un resfrío y resulta que es coronavirus, la vacuna funciona porque no tengo ningún síntoma severo, digamos. Ya les contaré cuando tenga el resultado, a ver qué es. Y obviamente no tengo planes de absolutamente nada. Los planes que tenía ya los cancelé. Pero bueno, lo bueno es que yo tenía planes porque me voy a encerrar durante 2 semanas. Porque a fin de mes hay algo interesante en el horizonte. Me voy de viaje a fin de mes. Es una semanita, 10 días. Yo ya tenía intenciones de guardarme durante 2 semanas antes del viaje. Y hoy viernes, justo faltan 2 semanas, suspendí los planes que tenía de juntada. Porque independientemente de si es coronavirus o no es coronavirus, me parece que no está bueno si estoy con un cuadro viral respiratorio ir y juntarme con gente, que es la actitud más responsable que todos deberíamos tomar y por lo general no lo hacemos. Van a ser 2 semanas súper aburridas, no tengo computadora, no sé cuándo esto verá la luz, hay 2 vlogs ya hechos que todavía no puedo subir porque mi computadora no prende, así que veremos cuándo esto ve la luz. Van a ser 2 semanas que probablemente ni siquiera bloguee, ya veré, dependiendo de qué pase. Nosotros nos vemos más tarde en cuanto tenga novedades de mi resultado del testeo. Una deuda con la sociedad más tarde. Perdón por la mala calidad, pero ¿alguien me explica cómo hago para levantarme y ponerme a trabajar con este gatito así, arriba de mis patas? Miren la ternura esta. Sí, ahí tengo un acúmulo de ropa. Ay no, me estoy preparando para el viaje. No es que nada de eso me lo vaya a llevar, justamente por eso está ahí. Tranquilate. 2000 años más tarde. Buenas, hago la de la mano siempre. ¿Por qué? No sé. Como ven, estoy maquillada. Acabo de hacer un video, 2 videos para mi canal de maquillaje. Y la verdad que estoy contenta porque hace 2 semanas que no podía filmar nada porque mi computadora no cargaba. Y sin mi computadora no podía sacar los documentos que tengo en mis tarjetas de memoria. Entonces no tenía espacio y me estoy yendo de viaje. Entonces era como todo difícil. Pero bueno, mi hermano, gracias, lo solucionó. Así que acá estoy filmando nuevamente. Duncan, abajo. Abajo, Duncan. No se rascan las uñas en mi respaldo. ¿Duncan? ¿Qué pasa? Ahí está el quilombo de grabación.
Cuestión, que estoy filmando de vuelta y estoy poniendo en orden mi casa porque, como les cuento, me estoy yendo de viaje en 4 días. 5, sí, técnicamente 4 días y medio. Salgo el viernes a la madrugada, así que esto lo van a ver obviamente una vez que vuelva, porque no tengo mucho tiempo para editar y se me acumularon un montón de videos en estas 2 semanas. Vamos a hacer un pequeño spoiler alert, me estoy yendo a Ushuaia, estamos en agosto, así que va a haber nieve, espero que nieve, obviamente que la intención es también hacer videos desde allá, mostrándoles mis vacaciones, básicamente, qué es lo que se puede hacer ahí en invierno, así que no se pierdan los próximos videos. Cuídense.